Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. Es un privilegio poder conversar el día de hoy con el coronel Jorge Antonio Ortega Gaitán. Gracias, coronel, qué alegre tenerlo aquí. ¡Qué valiente! Y eso que tuve retroalimentación de sus alumnos. Pero, ¿qué le dijeron? Buena onda, coronel, le dijeron. Bueno, es el ejercicio. Así es la democracia, dijo usted. Por supuesto. Libertad de expresión. Es aunque creen fundaciones para que nos caigamos, ¿va, coronel? Pero es la democracia. Cabal. Pesos y contrapesos, luces y sombras. Ahí estamos. Y crear consensos. Por supuesto. Y que pero salga ante todos ciudadanos activos. Sí, qué triste dormir. Coronel, la mañana del día de hoy vamos a conversar en este primer segmento de su Conversemos acerca de fue la 7ª Cumbre de las Américas. Así es, en Panamá. En Panamá, muy bien. En las anteriores, hasta hace como 2 años más o menos, el señor Chávez, ¿verdad? El comandante Chávez había asistido a algunas. Sabemos que esta es una instancia en donde convergen la gran mayoría de países de las Américas y en donde llegan a acuerdos y en donde se dicen cosas los presidentes, ¿verdad? De una manera muy polite y muy educada. Sí. Muchas cosas dieron de qué hablar, coronel. Lo más lindo fue que después de muchísimos años de esa frialdad impuesta por los diferentes tanques de pensamientos del imperio, aún demócratas, qué raro, ¿verdad? Aún demócratas, Kennedy hasta involucrado en eso y otras personalidades de la época, con los hermanos, ¿verdad? Allá en Cuba, y Raúl Castro, esa foto que ha dado la vuelta por todo el mundo y el hemisferio, la vamos a poner control, ese momento todos los estaban esperando. Yo creo que era mundial la espera de ese momento. El escenario a priori había sido una guerra muy consistente, mediática y de palabras entre el imperio norteamericano, o sea, Estados Unidos, y Maduro, ¿verdad?, en Venezuela. Sin embargo, también nos dimos cuenta en la Cumbre de las Américas que se tuvo la oportunidad de hablar, de exigir, como yo le digo, desde una tribuna muy educada, y también el presidente Otto Pérez Molina, pues en conjunto con otros presidentes de la región, abren cosas interesantes para el comercio, esperemos nosotros. La recapitulación que usted hace, esta es la foto que le dio vuelta a todo el mundo, no sé ni cuántos flashazos habrán sido por segundo, pero es una foto muy interesante. Raúl Castro, al final de su discurso, sus últimas líneas le pide disculpas a Barack Obama, ¿verdad? Le dice, usted casi que no tuvo nada que ver, pero lo felicito porque usted es muy democrático y educado, ¿verdad? Así que yo les doy el uso de la palabra para ver qué es lo bueno que debiésemos de aprovechar de esta Cumbre de las Américas y realmente qué ganó Guatemala. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. La Cumbre de las Américas genera toda una expectativa a lo largo y ancho del continente americano. 2 eventos increíbles, uno de ellos pues es la presencia del 97% de los gobernantes o jefes de Estado. En las otras cumbres pues no se había logrado esta cantidad de gobernantes, y luego pues el fin de una era, prácticamente. Esa es la palabra, sí, esa es la frase. Realmente cuando vemos el proceso en el cual estamos involucrados todos los americanos, 1959 el triunfo de la Revolución Cubana, y luego un posicionamiento sobre una política de Estado de la isla, reforzado por supuesto por la Unión Soviética en su momento, hace que se polaricen, ¿verdad? Prácticamente Cuba se convierte en un satélite de extra exportación ideológica, y por supuesto viene a favorecer a todos los movimientos de América, y esto genera puntos calientes dentro de la dinámica de la Guerra Fría. Centroamérica no está
apartado de esto, al contrario, somos un protagonista de primera línea, a pesar de que en la parte sur de América pues hay movimientos fuertes. Buscando igualdad. Bueno, dejemos las causas y los motivos porque al igual que esto se da en el 59, 50 años después cambian la dinámica de las relaciones y las circunstancias vienen a ser las mismas, solo que ahora somos más personas, hay menos recursos y más demanda social. Y entonces ya probamos de que ninguna de las dos situaciones nos lleva realmente al buen vivir. Exacto. Entonces ahora hay un planteamiento desde esa óptica, prosperidad, ¿verdad? Que esto viene a cambiar toda la dinámica de la relación entre estados, porque no solo es prosperidad con equidad para los americanos, sino que es un esfuerzo en conjunto de nosotros. Denle al pobre, dijo Barack Obama en su discurso. Recuerda, sí, ayudemos al pobre. Ayudemos al pobre, pero... Que también ha sido el discurso del Papa. Por supuesto, pero no dándole, sino aprovechando las plataformas para que tengamos las mismas oportunidades. Pero no tenemos, porque no tenemos la igualdad en educación, ni en vivienda, ni en salud, ni en alimentación. Pero en algo tenemos que empezar. ¿Educación sería lo primero? ¿O salud y alimentación? Es una pregunta muy compleja que requiere una respuesta integral, porque no podemos dedicar todo el esfuerzo del Estado solo a educación si tenemos desnutrición. No podemos dedicarnos solo a la desnutrición si la madre es adolescente. Tenemos que apoyar a eso. Hay que darle educación. Hay que darle educación, hay que alimentarla, hay que apoyar a los padres de familia para que protejan a las futuras madres de los guatemaltecos. En todo el concepto de la palabra, ¿verdad? No solo proteger de tenerla en casa, sino vacunas, una buena alimentación, una formación espiritual, una formación física, mental, y por supuesto que lo que siempre he estado manejando, la conformación de un ciudadano activo, con sus derechos, pero también con sus obligaciones, porque le exigimos al Estado de todo, pero ¿cuánto aportamos? Es que esa es la parte primordial. ¿Verdad? Queremos buenos hospitales. ¿Cuántos se aportan con tantos privilegios? Sí. También, ¿verdad? Pero acaba de salir un estudio muy interesante en el cual al final de los 16 millones de guatemaltecos, aprox 2 millones son los que realmente ponen sus impuestos. Imagínese. ¿Verdad? Y son los que son obligados porque están dentro de la dinámica del Estado o de la mediana empresa. Sí. ¿Verdad? Entonces, son 2 millones los que sostienen. Sí, injusto, ¿verdad? Bueno, hay que extender esa plataforma, hay que dar las oportunidades de trabajo, una mejor educación, ver hacia el futuro. Ya no podemos seguir trabajando una educación que nos lleva al desempleo. Ya necesitamos ver cuáles son las megatendencias y aprovechar esas nuevas plataformas de educación. Yo creo que estamos en un buen momento, un momento de inflexión en el cual nos permite ser un alto como nación y por supuesto el Estado dentro de ese proceso analizar toda esa demanda social. Coronel, una pregunta. A ver, voy a ser su estudiante ahorita, me voy a ir a un aula de la universidad. ¡Qué honor! Mire, pues sería terrible preguntando, entonces mejor no, pero vamos a hacer un caso. Usted sabe que enseño a dudar, porque eso es lo más importante, como lo decía Ortega y Gasset. Realmente el proceso de educación en la ruta crítica es precisamente hacer de que el alumno cuestione si realmente lo que se está aportando es conocimiento o son solo argumentos falaces. Esto que se dio en esta cumbre y que cambia repentinamente el imperio. Yo soy pro imperio, ¿verdad? Porque aquí el que no es pro imperio, pero la cuestión es, este cambio de actitud y de pensamiento, usted lo definió como cambio de era. Sí. Se tenía que dar porque sí, porque el contrincante o otro monstruo gigante que no se podía seguir nutriendo en el planeta como Irán y como Rusia, había que derrotarlo. O sea, este cambio de era, el imperio la tenía que propiciar sí o sí, porque si no la influencia, el comercio, las migraciones y demás,
estaban muy visibles y había mucho empoderamiento ya entonces en el Cono Sur, subiendo para América Central. Tenemos a un Ortega, aunque un Ortega muy progresista en Nicaragua, ya no el mismo que combatió durante la guerra. Entonces el imperio, las fronteras hacia el imperio cada día se estaban angustiando, se estaban reduciendo más. Bueno, partamos de que Cuba lanza su apoyo directo a los sandinistas y es el primer movimiento que pone pie en el territorio continental. Firme, ¿verdad? Y atrás de esto viene la misión rusa y hay un desbalance increíble a finales de los 70, principios de los 80, nacen los contras, tenemos el posicionamiento de Estados Unidos en Honduras, el apoyo frontal de Estados Unidos en el conflicto salvadoreño, y atrás nosotros, ¿verdad? Sin apoyo, sin respaldo y totalmente aislados. Se tenía que dar ese cambio de era. Por supuesto. Ya era más que... Yo creo que la relación... ¿Quién pierde con este cambio de era en las Américas? Nadie. ¿Pierden algunos países del otro lado de los océanos? No. Aquí es integración. Ya al romper este yugo. No, esta conflictividad. Porque al final... y el yugo puesto a Cuba, ¿verdad? Porque ahora ya estamos hablando que se van a intercambiar embajadores y ya demás están cosas. en el proceso, Ajá. ya están en el proceso y los memes son fenomenales. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que las relaciones entre vecinos deben de ser lo más cordiales posible, porque a mayor proximidad, mayor fricción. ¿Por qué tenemos tan buenas relaciones con Chile, nosotros, los guatemaltecos? Porque está a 14,000 millas. Pero nuestras relaciones con México, aunque no son malas y en este momento son muy buenas, necesitamos nosotros visa para poder ingresar al territorio continuo. ¿Sí? Entonces, a mayor proximidad, mayor fricción. Hay que fricción. tener la norteamericana casi, para que le den la mexicana. Es más fácil, ¿verdad? Si usted tiene la norteamericana, pues no necesita la mexicana, ¿verdad? Pero a mayor cercanía, mayor roce. Y eso hace que la fricción entre estados genere inconformidades, una frontera porosa. Por más barreras que le pongan, van a seguir migrando, van a seguir migrando. Hay dos grandes fuerzas en el ser humano, el amor y la libertad. Y la gente va detrás de eso, y no le importan los obstáculos. A mayor dificultad, mayor creatividad para solventar esos obstáculos. Cabal. Entonces vemos cada día que ponen barreras, ponen esto, ponen lo otro, es más difícil pasar del otro lado. La gente sigue, la sigue. Ya no hay motivos por los cuales debemos estar enfrentados los vecinos de Estados Unidos. Yo creo que en este momento, si se genera todo este proceso en el cual se pusieron las bases en la Cumbre de las Américas, tenemos asegurado un futuro promisorio para todos, una mejor comunicación. Y al final son intereses, ¿verdad? Coronel, Raúl Castro en su discurso decía que mientras a ellos los boicotearon y los bloquearon con el resto del mundo, ellos para mientras estuvieron ayudando al mundo con gente estudiada de allá. Y uno de los casos es médicos, y cuántos, daba la cifra que no la recuerdo, pero una exageración de médicos graduados de todo el mundo en la pequeña isla, hicieron muchos avances científicos, descubrieron cosas, y la señora vicepresidenta, la escuché decir algo así como, se va a dedicar Cuba a exportar cerebros. ¿Está de acuerdo? Bueno, partamos de una cosa. A mayor dificultad, mayor creatividad. Sí. A Cuba le sucede lo mismo que a Guatemala. Nos quedamos aislados. Y eso hace de que nuestra nación se vuelva creativa, que tenga una disciplina de innovación, que empecemos a producir para nosotros. Y de hecho ahora exportamos cosas que antes, hace 50 años, ni siquiera soñábamos. Bueno, el primer caso especial que hace Guatemala es exportar la paz.
estamos exportando soldados a los lugares más conflictivos. Tienen confianza en nuestra experiencia en la República Democrática del Congo y en Haití. Y aparte de eso, estamos en 5 naciones más donde hay conflicto con observadores militares. Eso hace 50 años, imposible, ¿verdad? O sea, es un producto no tradicional. Y así tenemos lejos del café, el azúcar, que tienen un nicho muy bien establecido, tenemos otros productos bien posesionados. Ahora que ya se liberó este proceso, eso nos da a nosotros la pauta que Guatemala puede ser el siguiente país que se libere de esas condicionantes que vienen del siglo pasado. Nosotros seguimos prácticamente castigados por Estados Unidos. Estamos limitados en el apoyo. Exacto. ¿Qué nos hizo eso? Hacer nuestro propio armamento, hacer nuestras propias botas, tener una industria militar. Ya no una sastrería, por supuesto. Hicimos carros. Se da trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Una noticia del día de hoy, hablando de eso de armas, Coronel, dice, por favor, la vamos a buscar, creo que la leí en Prensa Libre, dice, Rusia quita embargo a Irán para vender armas. ¿La leyó? Sí. O sea, ¿podrá ser una respuesta a algo que tenga que ver con la coyuntura que se vivió en las Américas? Esto trae un trasfondo, es Crimea. O sea, la posición de Estados Unidos y la Unión Europea frente a Rusia por la invasión. Ellos están recuperando un territorio que les pertenece desde la óptica estatal, los otros dicen que no, ¿verdad? Entonces Europa va a la negociación, lo respalda Estados Unidos y tenemos un punto de colisión política de estas dos masas, ¿verdad? De estos dos ejes de poder, y esto genera posiciones encontradas, ¿verdad? Las últimas declaraciones del presidente Putin no han sido las más agradables para la parte del hemisferio. Lo acaban de sacar en documentos escritos la semana pasada como el hombre más poderoso del planeta. ¿Lo leyó? Dicen que es más poderoso según las encuestas y las estadísticas que contaron que el propio Obama. Bueno, ahí hay una parte mediática también, ¿verdad? Tiene una muy buena caja de resonancia, un buen equipo, ha sido como el rescate del ruso tradicional, ¿verdad? Cazador, conquistador, recupera lo que habían perdido en la guerra. Bueno, hay toda una parte mediática de esto, que tiene su valor en la posición con respecto a la política de Estados Unidos, con respecto a respaldar a la Unión Europea, ¿verdad? Porque al final es un balance, ¿va? Pesos y contrapesos. Nos pudimos dar cuenta que lo que piden en su gran mayoría los países del cono sur, los presidentes, es ya no queremos guerra. Cuestionaron mucho las guerras al señor Barack Obama, porque por supuesto él está dirigiendo ahorita los destinos de ese gran imperio, pero todos coincidían con que no más guerras ni muertes injustas. Bueno, creo que ha sido un anhelo de la humanidad desde que tenemos uso de razón, pero nuestra historia ha sido de conflictividad. Si vamos al Viejo Testamento, no es más que relatos de guerras y guerras y guerras y guerras, y vemos que todo se centra, la mayor cantidad de conflictos armados se han dado precisamente en esa área, en Euroasia. Están los requerimientos que necesitamos para sobrevivir. Son potencias que han estado siempre en conflicto, intereses, ¿verdad? Nuevamente. Pareciese ser que los países se pusieron de acuerdo, también para que no volviese a ocurrir el de haber lanzado esas palabras y decir que Venezuela era una amenaza para Estados Unidos. O sea, le pidieron de verdad a los países de las Américas, a la potencia, que fuera más cauto en sus acciones. Sí, yo creo que de una manera entendiendo realmente lo que sucedió. Sí, lo que pasa es de que hay una confrontación directa, ¿verdad?, entre el comandante Chávez y... Pero el pobre ya está muerto. Sí, pero sigue la política, ¿verdad? Sigue. Yo creo que esto es de mejorar la relación, ¿verdad? Yo creo que a las 14
técnicas para resolver conflictos y negociar, hay que ponerlas en práctica, ¿va? Más allá de retirar a los embajadores, dar sanciones económicas. Creo que ya nos dimos cuenta que eso no funcionó con Cuba. No, yo creo que polarizó las Américas. Por supuesto. Y era peligroso tanta polarización. Mire, nosotros hasta hace 20 años no podíamos viajar a Cuba. Estaba prohibido nuestro pasaporte en la parte de atrás. Perdía la visa gringa. Y decía, y todos los países que están detrás de la cortina de hierro, ¿verdad? Increíble, pues, pero eso fue hace 50 años. Todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado y los cambios son para bien. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico en las relaciones de nuestros estados y esto se viene a sumar no solo al nombre de la séptima cumbre, sino a todo el esfuerzo que está haciendo el Triángulo Norte de Centroamérica con el Plan de Prosperidad. Son pasos pequeños para algunos, pero que son reales y uno de ellos se da precisamente en la cumbre. Es el convenio entre Guatemala y Honduras para esa viabilidad en sus fronteras. Aduanas. Sí, y vamos encaminados, esto ya lo probamos, ya lo hicimos. Nosotros nos adelantamos a la Unión Europea en 1960 con el Mercado Común Centroamericano, pero ahí sí que se nos fue de las manos cuando se da la conflictividad entre Honduras y El Salvador. Entonces se partió el Mercado Común Centroamericano y desapareció, lamentablemente, pero lo hicimos mucho antes que los europeos. Nuestro territorio nos permite esa viabilidad, ese paso de bienes, servicios y personas, vía aérea, vía terrestre, vía acuática. Estamos en un punto espectacular en el mundo para poder negociar con todo el mundo, valga la redundancia. Tenemos una posición geopolítica espectacular. Nuestro canal seco ya debería estar funcionando, con todo lo que nos da el plan de prosperidad, estamos hablando prácticamente de 6 corredores que nos permiten esa conexión interoceánica, que es de aprovechar, si es para beneficio de todos. Ahora, ¿cómo consolidarlo, verdad? Tenemos que aprender a hacer planes de largo plazo. Si nosotros no logramos como nación aceptar el reto de continuar una política a lo largo del tiempo, nunca vamos a lograr salir. Y ahora lo tenemos que hacer en conjunto, porque el esfuerzo no solo es de un gobierno o de un estado, es ahora de 3, sumar fuerzas, esperanzas para llegar a la prosperidad. No sé si tenemos o podemos conseguir un poquito del audio del discurso del señor presidente Otto Pérez Molina. El general dijo algo así, y salió también en Prensa Libre. Si nos van a dar ayuda, que no nos condicione. Y luego, eso no sé si tiene algo que ver con la portada del periódico, el periódico del día de hoy, que dice, no me van a presionar y no me voy a dejar presionar con el tema de la CICIG. Son 2 temas calientitos, pero yo creo que bien vale la pena discutirlos un poquito. Bueno, ¿qué quieren decir esas frases del señor presidente? Bueno, vamos con la primera. Normalmente los cooperantes dan el apoyo, pero viene condicionado ya desde el momento del lugar del financiamiento, que puede ser el Banco Interamericano, el Banco de Desarrollo Centroamericano o cualquier entidad financiera. Bueno, dice, le vamos a dar tanto, pero esto lo vamos a canalizar a carreteras y las va a construir fulano de tal, ¿verdad? Y usted pone la contrapartida. La contrapartida. Yo voy a poner tantos millones de dólares, usted pone los otros 100 millones que hacen falta. Así es. Si lo vemos en capacitación, en tecnificación, ok, dicen, bueno, aquí está el dinero, ¿verdad? Pero no se lo dan, sino aquí está su cupón, ¿verdad? Ok, entonces puede estudiar en A, B y C, o los instructores nuestros van a venir acá, o ustedes van a ir allá, y entonces ahí es donde estamos haciendo el convenio. O sea, al final no es tangible la ayuda, porque al final regresa de donde salió, ¿verdad? Al origen. Al origen, y va con lo nuestro, ¿verdad? Porque solo viene a traer la contraparte y se la lleva, ¿verdad? Ese es el condicionamiento. Mandan a los expertos, vienen a capacitar.
Algo así como que Guatemala ya ha pagado su parte en muchas oportunidades y durante años de estudios. Vino dinero y hay cooperación para el estudio, no sé qué. Después, y obviamente Guatemala tiene que poner la contrapartida. Y el estudio, no sé qué. Y todo ese estudio estamos y factibilidad, como... sí, estamos como muy llenos de estudios. No me recuerdo quién dijo. Saturados. Pero de estudios. O sea, está sobre... De estudios no se resuelve la realidad guatemalteca. Está sobreestudiada Guatemala, ¿verdad? Cuando uno tiene la oportunidad de visitar algunas universidades en Estados Unidos, es increíble la bibliografía que hay sobre Guatemala, ¿verdad? La revolución del 44, la contrarrevolución que la hacía en Guatemala. Y son grandes extensiones de bibliografía que encontramos, ¿verdad? Que las diferentes etnias, que el ejército en el poder, que el pacto de no sé qué, que el desarrollo de la programación militarista en América Latina y caso especial Guatemala, en fin. Siempre está Guatemala presente en las bibliotecas y está súper, ahí sí que súper estudiada, ¿verdad? Yo creo que ya es hora de que nos sentemos los guatemaltecos, definamos nuestro bien común, hagamos un pacto de no agresión y empecemos a trabajar, porque no vamos a ningún lado si no nos definimos nosotros y qué es lo que queremos. ¿Qué queremos para nuestros hijos y nuestros nietos? Ya nos merecemos una mejor Guatemala. Hace ratos. Guatemala es espectacular, un clima precioso, un lugar muy bonito para vivir, pero las condiciones, ¿verdad? Los factores políticos, económicos, estamos tan cerca de los grandes mercados, tenemos la iniciativa, la creatividad, la innovación. Se está desarrollando un evento y ya está la chispa del guatemalteco ahí, aprovechemos eso. Hace un par de semanas salió un estudio, un artículo donde recogían algunos indicadores de lo mal que estaba Guatemala, ¿verdad? Pero no resaltó que éramos el país más feliz, ¿verdad? O sea, el ciudadano más feliz, sino que estamos en medio abajo de tal cosa, medio abajo de tal cosa, y nos ponen a la cola, ¿verdad? Pero los indicadores con los cuales se miden estas situaciones no corresponden a nuestra realidad. Y entonces yo creo que ya, dejemos de ver al entorno, porque si miramos para abajo siempre vamos a estar mejor. Y si miramos para arriba, vamos a estar peor. Yo creo que es vernos nosotros como una radiografía y decir, bueno, vamos a arreglar esto. La primera pregunta, Karina. O sea, ¿qué resolvemos? ¿La educación, la desnutrición, la seguridad, la justicia? ¿Qué solucionamos? Difícil. Pero no imposible. No imposible. Y luego la segunda pregunta del señor, el segundo comentario del señor presidente, que fue titular del periódico del día de hoy, y tiene que ver muchísimo con la famosa CICIG. La semana pasada se juntaron muchos eruditos y sabios en el tema de seguridad. BC Noticias lo cubrió, entre ellos estuvo mi amigo Sandino Asturias, aunque ahora ha estado muy escurridizo de esta tribuna, y de esta manera oficial lo mandamos a invitar. Pero hay muchísimas, no hay muchísimas, hay pocas instancias, y algunas instancias que realmente son conformadas por 3 o 4 monos sabios, o sea, sin quererlos menospreciar, pero hay sociedad civil y ONGs dentro de la sociedad civil que solo representan a 3 o a 4 pelones, bueno, o pelonas. Entonces el tema es, ¿están ellos capacitados? Pérez dice, la CICIG no viene a investigar presidentes, pero es el titular del periódico El que yo quiero. ¿Están estas pocas instancias realmente avaladas por el poder del pueblo para exigir que se quede la CICIG? Él dijo, no me van a presionar. Es el titular del periódico El Periódico de Hoy. Bueno, vivimos en democracia. Sí, vivimos en democracia, ¿verdad? Y en la libertad de expresión. Y la libertad de expresión. Todo el mundo la tiene. Y el derecho de petición. Sí. Todos tenemos derecho de petición. Entonces, un derecho constitucional. Usted se puede organizar,
¿verdad? Y que pueden ser 2, 3, 4, 5 o 1000 personas, eso no quiere decir que a mí me represente. Representan sus propios intereses. Un interés muy particular, ¿verdad? Están en su derecho de petición. Ahora bien, esta es una instancia en la cual hay un proceso, ¿verdad? Se hizo una convocatoria a través del presidente del organismo judicial, en el cual los entes responsables de la administración de la justicia y la seguridad tienen que generar esta decisión colegiada, ¿verdad? Para que no sea el presidente al final el que diga si se quedan o si se van, ¿verdad? Entonces, arriba, por favor. Yo creo que acá se le ha dado mucha vuelta a esto, genera una situación particular en la construcción de nuestro estamento jurídico. Si lo hacemos como una construcción normal, el que le gusta construir, es un andamiaje, ¿verdad?, que está sosteniendo el proceso y que es momento de ir afianzando algunas situaciones. El mandatario dijo, volvámoslo a poner en pantalla y quiero bien hecho el close-up. El mandatario dijo que no aceptará presiones por la decisión sobre la continuidad de la Comisión Internacional. Eso es lo que quiero que le haga un zoom, joven. Ok. Desde esta tribuna, hará cuestión de 3 semanas o 15 días, yo misma le he pedido al señor presidente, no sé si me ve o no, o si le cuentan o no, yo misma le he pedido al señor presidente que no se deje presionar, porque si hacemos un balance real, no mediático ni inventado, porque el alfiler se cayó y lo recogí y es un logro, ¿qué realmente nos ha aportado la CICIG? Yo me atrevo a decirle que la CICIG, en mi derecho de libertad de expresión, señor Iván Velázquez, porque es el comisionado de turno, ¿verdad? Hemos tenido otros comisionados que de verdad se fueron aquí apachados, que dejaron mucho que desear. Pero se sabe tras bambalinas que hay un grupo de poder emergente en el país, una familia que se las lleva de cuello blanco, que aparentemente es el que tiene cooptada a la CICIG y es que la familia que aparentemente mangonea a la CICIG. Lo que hacen consensos conjuntamente que se debe investigar, se investiga, y lo que a ellos no les llama la atención investigar, no investigan. Se habla de que vienen muy bien, pero rápido las mieles del poder y las viandas y comer caviar y sentirse lo que no son en su país, en una nación extranjera, se deschavetan y pierden el poder. Pierden la dimensión y se les olvida a lo que realmente vinieron. Realmente nos ha ayudado, es una manera en la que nos tienen intervenido un poder suprapoder, que ya aquí 2 abogadas víctimas de 2 diferentes comisionados, de los 2 últimos, de la CICIG vinieron a exponer. Primero, es el Congreso el que la crió. Segundo, no son un suprapoder y no están por encima del Estado de Derecho de Guatemala. ¿Qué debería de hacer este Estado? ¿Cómo debería yo de interpretar las palabras? Yo quisiera que el señor presidente nos diga cómo lo están presionando. Si lo están presionando así como a las 2 abogadas, doctoras en Derecho, con maestrías eruditas, con interferencia en los poderes del organismo judicial, para obligar a que se dictaminase una sentencia de cierta forma favorable a la CICIG, en donde a todas luces despidieron a una mujer embarazada sin poderlo hacer. Entonces, ¿qué tipo de presiones tiene el presidente? Bueno, lo que se observa es lo mediático, ¿verdad?
los diferentes comunicados que han salido de diferentes ONGs, de algunas instituciones internacionales, una carta que supuestamente vino de unos congresistas de Estados Unidos, o sea, hay toda una estrategia de presión. ¿Los congresistas de Guatemala le pueden exigir algo al Estado norteamericano, a la potencia? Por supuesto. ¿Los congresistas de Guatemala le pueden exigir algo a nuestros vecinos, El Salvador y Honduras? Por supuesto que no, Ah, ok. ¿verdad? Pero es como se le ha dado tanto espacio mediático a esto, al final se está generando una presión de que es la salvación y que sí. Pero vuelvo a insistir, hay una comisión que está totalmente designada, los cuatro factores que intervienen no solo en el proceso de la seguridad, sino en todo el proceso judicial, que nos permite en este momento tener un dictamen colegiado, ¿verdad? Realmente fuera de prejuicios y juicios de valor en función de dar esa respuesta, ¿verdad? Y que eso va a estar ya en los próximos días, me imagino yo que va a haber un pronunciamiento al respecto. Fíjese que hay cosas tan importantes que ya debería haber investigado la CICIG con tantísimos años que ha estado aquí, 3 diferentes comisionados, pero aparentemente le fascina a los diferentes comisionados la vida de realeza, ¿verdad? Son como unos diosesitos instalados aquí en nuestra tierra, y como bien lo dijeron las doctoras en Derecho, el Congreso lo crió, que así como lo crió, lo puede desaparecer. Yo, en mi libertad de expresión, que creo que está, y sé que está plasmada en la Constitución Política de la República, le digo a los países vecinos que ni de locos agarren ese ejemplo, ¿verdad? Porque como ya el patín iba porque ya Honduras lo replicase y El Salvador lo replicase, el experimento ha sido nulo, pese a que muchas ONGs, incluidas gente que veces noticias le cubre o que vienen a sentarse a hablar conmigo, porque recuérdense que aquí viene todo el mundo a hablar conmigo, son vividoras de crisis en el país o de generar crisis solo para ciertos lugares, ¿verdad? Y son ONGs que hablan y que viven de la crisis y que están conformadas 3 o 4 gentes, pero cuando uno dice, ¿y dónde queda eso? Dice uno, en tal lugar, y cuando uno llega hay 3 gentes tal vez. Con suerte. Y 2 escritorios, y esos son los monosabios que se deben de implantar y ponernos el yugo en el cuello de los guatemaltecos. Yo creería que con el respeto que me merecen, muchos de ellos son amigos o conocidos míos, ¿verdad? Porque cuando ya estoy dando mucho palo, se alejan de Beacanal. No es esa la forma. ¿Cómo están los indicadores de cualquier cosa en Guatemala antes y después de la CICIG? Igual. Si mejoraron, y si no, hay que decirle a Naciones Unidas que es un pésimo experimento, pedido por el gobierno de Guatemala, por el Congreso de Guatemala, en el gobierno de Alfonso Portillo, pero es un experimento que de verdad no funcionó. Yo creo que el verdadero crimen organizado, que es el de cuello blanco, no se atreven a combatir, porque ese es parte del sistema y del status quo a nivel internacional. Son los que aparentemente cenan y con los que sí hablan, pero con las víctimas no tienen 3 minutos para sentarse a hablar, con los que de verdad no tienen que comer, con los que de verdad no saben leer, con los que de verdad no tienen vivienda. El verdadero crimen organizado de Guatemala no están interesados en tocar. ¿Qué nos pueden ofrecer? ¿A qué mes estamos ahorita? A mayo, junio, julio, agosto y septiembre. En 5 meses, ¿qué nos pueden ofrecer? ¿Qué nos pueden ofrecer? Tratar de quebrantar la democracia y de decir nombres sin decir absolutamente nada de algunos políticos que van a la contienda electoral. Eso está muy mal visto. Quererse intrometer en nuestras elecciones en septiembre no es su mandato. Por supuesto, pero entonces la culpa es nuestra. No, la culpa es de unas pocas ONGs con una familia emergente, que los verdaderamente canchitos del país,
que vinieron a hacer fortuna en Guatemala, porque los verdaderamente acaudalados vienen del otro lado del charco, migrantes que allá no tenían un peso, ¿verdad? Entonces, ¿quién migra? El que no tiene un centavo. Bueno, vinieron a América, a Guatemala, y aquí eran la panacea, pero esos verdaderos poderes económicos del país, a esta familia que yo le menciono, ni siquiera lo ven como uno propio, los ven como emergentes, y entonces, y son dineritos de hace 30 años, que aparentemente se dice que hasta en lavado están, en lavado y planchado. Entonces, ¿por qué la CICIG habla con ellos y no inicia un juicio contra ellos? Entonces, la CICIG está dejando mucho que desear. Estas familias, que es una con dos apellidos, se las lleva de quitar y poner presidentes. Se las lleva de tronar el dedo. Entonces, ¿qué investigaron en tantos años estando en Guatemala? Pues nada, ¿verdad? Al final nada, porque el mandato es muy claro y creo que se desvirtuó en el camino, ¿verdad? Y se desvirtuó, y esto fue cambiando con cada uno de los administradores que vinieron de la CICIG, y componer ya ahora la estructura ahí es un poquito compleja, ¿verdad? Yo creo que hay que redefinir, y por supuesto hay un planteamiento de una CICIG regional, ¿verdad? Uy, terrible, eso sería una interferencia de Naciones Unidas a petición de los congresos de cada país. Oh, la gran. Pero fue un punto que no. no se tocó en la cumbre. Yo creo que independiente de la CICIG y que todos por lo menos El Salvador y Guatemala tuvieron el apoyo de Naciones Unidas para resolver la parte final de sus conflictos, ¿verdad? Yo creo que allí tuvieron una función medular para poder estar en juez dentro de las dos partes en conflicto y hacer toda la parte operacional de los acuerdos de paz, como la separación de las fuerzas, la entrega del armamento, la concentración de las fuerzas, y luego pues la integración de los alzados o los que estaban fuera de la ley hacia la ciudadanía, la incorporación a los partidos políticos. Allá funcionó, aquí está todavía en veremos. Ahora hay un presidente de la oposición de hace años ejerciendo en la vecindad. En fin, y aquí tenemos al general Pérez en el Ejecutivo. O sea, es tan dinámico esto, que yo creo que los guatemaltecos tenemos que definir nuestro futuro. Ya es hora, Karina. Ya vuelvo a insistir en esto, ya nos merecemos una mejor Guatemala. Ya pasamos por la guerra, ya pasamos por las crisis, hasta la naturaleza nos ha castigado a veces en doble o triple. Yo creo que ya es un buen momento para redefinir qué queremos para esta nación. Y estamos a tiempo, pero hay una condicionante, ¿verdad? La planificación es fundamental, y tener la seguridad de que esos objetivos a mediano plazo, que estoy hablando más de 5 años, nos permitan alcanzarlos. Porque sale un planteamiento y solo se está discutiendo el planteamiento y ya es malo. Ya es malo, tiene algo oscuro. ¿Dónde está el negocio? ¿Quiénes son los que...? Entonces, cualquier iniciativa que se genere es destruida en el momento de su creación. Entonces, creo que ya es hora de que nos sentemos y discutamos los grandes problemas de los guatemaltecos, que fue lo que nos faltó en esos 36 años de conflicto armado interno. Porque las causas siguen siendo las mismas. Por supuesto. Las causas por las cuales aquel marzo, ¿verdad?, se levantaron unos oficiales del ejército, siguen siendo las mismas. Sí. O peores. Y condiciones paupérrimas de vida. Y si brincamos al 13 de noviembre del 60, vemos, si los ponemos y los contrastamos, van a ser las mismas causas, los mismos problemas, la falta de financiamiento del Estado, la corrupción galopante. O sea, habían todo, lo pasamos al 80 y tanto, lo pasamos para acá. Entonces,
tenemos que sentarnos, platicar. Hay un caso, y yo con esto quiero cerrar y le doy las gracias, coronel, por haber aceptado la invitación. Yo soy una mujer democrática, progresista, no soy comunista, pero no creo en la ultraderecha como lo hablamos. Esto de hasta aquí, esto de hasta aquí, cada quien jala agua para su molino y el sándwich de en medio es el pueblo. Pero yo con todo respeto le quiero decir a esas voces retrógradas que dicen que quien habla mal de la CICIG es porque en algún crimen está, o que quien habla mal de la CICIG es porque no es democrático. No, señores de las ONGs, ya les dije y no me voy a reservar los nombres, muchos de ellos se vienen a sentar conmigo. No es tan ligero el pensamiento ni el comentario. Hay que ser más responsable en lo que decimos. Y hay que dejar de etiquetar tanto porque hacen daño. 15 gentes hacen daño a toda una nación. Estamos hablando de cosas serias. El ejercicio fracasó, punto. No hay que querer amenazar al guatemalteco o al extranjero que radica en este país con que si no decís que se quede, sos del crimen organizado. Yo creo que ese tipo de etiqueta aburre y es irresponsable. Y va a haber que comentar a deducir responsabilidades de esos comentarios. ¿Cómo así? Y entonces mi libertad de pensamiento y de expresión, si yo digo técnicamente, ¿por qué no sirve? Yo debo de ser tachada del crimen organizado solo porque no digo amén a un capricho. Creería que es también momento de ponerle un alto a tanta gente que ha querido, ahí sí que llevar la línea de cómo debe trascender este país, de llevar los pantalones sin ser electos en una contienda electoral. Si de verdad quieren definir los destinos de este país, que se salgan de su ONG y que se pongan en la palestra a ver cuánto valen para un guatemalteco o para aunque sea 1 millón de guatemaltecos. Que vayan y que compitan, pero que dejen de estar etiquetando a las personas porque insultan nuestra inteligencia y nuestro raciocinio, ¿verdad? Hay una cultura de descalificación, ¿verdad? De señalamiento, de crítica, muy característica del guatemalteco, ¿verdad? Y dentro de la seriedad de ese nuevo planteamiento de nuestra Guatemala que nos merecemos está realmente analizar, comparar, contrastar y hacer el ejercicio real de valorar las cosas por su peso y no solo saber cuánto cuesta, sino cuánto vale, ¿verdad? Para nuestro futuro inmediato y lograr realmente ese porvenir que deseamos para las nuevas generaciones de guatemaltecos. Ya hicimos todos los ejercicios que se pueden hacer políticamente. Ya se probó con la derecha, con la izquierda, con centro derecha, centro izquierda. Bueno, pongámonos de acuerdo, pues. Imagínense, vamos a tener 19 aspirantes aproximadamente a la presidencia. Eso es democracia. Muy guatemalteca, ¿verdad? Mientras que en otras latitudes solo tenemos 2 opciones, ¿verdad? 3 y mucho. Pero normalmente 3, son 4 lo más. Pero aquí tenemos en el camino se quedan. Pero aquí son 19, ¿verdad? Bueno, somos guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, especiales. Pero afortunados de vivir en este país. Sí, muy bien. Yo le quisiera decir al comisionado y al equipo de ellos, Iván Velázquez, sé por fuentes fidedignas que ellos tienen todo un expediente que recibieron desde el año pasado por la rara muerte del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, del señor César Barrientos. Ok, recordémonos. ¿Se recordarán? Sí, sí. Fue un día sábado, si no estoy mal, un día domingo. Que fue apareció en su fin vehículo. de semana. Ok. Resulta ser que si él se hubiese pegado el tiro, era de este lado, pero el tiro lo tenía aquí. Él era derecho, no era zurdo. Señores de la CICIG, ustedes tienen el caso desde el año pasado, no nos han dado una respuesta. Exigimos resultados. César Barrientos aparentemente era un aliado. Y si ese crimen o posible crimen no pueden definir y darnos una verdad, ¿de qué verdad podemos estar hablando, verdad?
Bendiciones. Gracias, igualmente. Gracias, coronel. Gracias a ustedes, amigos televidentes. En breve va a estar con nosotros el licenciado Rafael Maldonado de Calas, quien ayer logra con mucho esfuerzo y trabajo una digna sentencia o en primera instancia para las mineras contaminantes de Guatemala. Se pide la orden de captura para el gerente general de la mina San Rafael. Vamos a poner la noticia en pantalla y es por estar contaminando químicamente el agua. Aplauso para ese digno juez, digno guatemalteco, que no quiere que más guatemaltecos se enfermen de cosas tóxicas químicas. Ya vengo. Muchísimas gracias al señor presidente, señor Juan Carlos Varela, presidente de la República de Panamá. Quiero iniciar agradeciendo la hospitalidad del presidente, del gobierno y del pueblo de Panamá, la calidez con la que nos han recibido en esta 7ª Cumbre de las Américas. Quiero expresar mi solidaridad al pueblo, al gobierno y a la presidenta de Chile por las inundaciones que recientemente han habido en ese país y que a eso se debe la ausencia de la presidenta. Esperamos que sean solucionados estos problemas lo más pronto posible. En diciembre del año pasado, Guatemala impulsó una declaración por medio de la cual los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos expresaron su felicitación a Cuba y a los Estados Unidos de América por iniciar el diálogo para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas. Lo hicimos porque estamos convencidos, como lo expresé en Cartagena de Indias hace 3 años, que solo mediante el diálogo abierto y franco pudimos terminar con las guerras en Centroamérica. Con el fin de estos enfrentamientos concluyó para nuestra región la Guerra Fría. Hoy celebramos el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos de América y estamos convencidos que es un paso importante hacia un cambio en las relaciones de nuestro hemisferio. Pero también quiero mencionar que con el esfuerzo que realiza el presidente Juan Manuel Santos en Colombia, luchando por conseguir la paz en el enfrentamiento más largo que ha habido en el continente, como rescoldo de esa Guerra Fría, estoy seguro que lo va a lograr y que con esto estaremos dando por terminado esa Guerra Fría en todo el hemisférico americano. En un futuro próximo esperamos ver en el foro de la Organización de Estados Americanos el vehículo para elevar a la consideración de la comunidad global la voz y los aportes que nuestro hemisferio puede hacer para contribuir a la paz y la prosperidad de todos los pueblos del mundo. Hace 3 años, también en Cartagena de Indias, propusimos a este foro el inicio de un diálogo intergubernamental de alto nivel, que con el apoyo de la ciencia y el conocimiento humano nos permitiera encontrar respuestas más efectivas para el control y la regulación del mercado de drogas y mecanismos alternativos para combatir el problema mundial de las drogas. En ese sentido, al reiterar el compromiso de Guatemala con este reto, me permito informarles
que con el apoyo de todos los países de la región se hizo lo necesario para liderar un diálogo constructivo, coordinado y constante en la búsqueda de respuestas al flagelo mundial de las drogas, lo cual nos llevó a organizar 2 asambleas de la OEA en Guatemala. Este esfuerzo ha producido avances significativos. Quizás el más relevante es el cambio del paradigma que empieza a enraizarse en nuestro hemisferio. Tanto en la Declaración de Antigua como en la Resolución de Guatemala hemos acordado modificar sustancialmente la aproximación al problema al colocar a la persona humana y no a la sustancia al centro de los esfuerzos de la formulación de la política. Adicionalmente, los acuerdos alcanzados nos permiten por primera vez hablar con una sola voz en relación al problema mundial de las drogas y llevar una posición coordinada a la sesión especial de Naciones Unidas en el 2016. Señor presidente, en junio del año pasado, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América aseguró a más de 67,000 menores no acompañados, provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que buscaban reunificarse con sus familias, entre otras causas. A partir de ese acontecimiento, los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica acordamos, con el apoyo de Estados Unidos de América, elaborar el Plan de la Alianza para la Prosperidad, que busca la creación de oportunidades económicas en nuestros países y convertir a la migración en una opción y no en una obligación. Guatemala, al igual que Honduras y El Salvador, estamos comprometidos a desarrollar este plan y aportar los recursos necesarios de nuestros presupuestos para su ejecución. Quiero agradecer al presidente Obama por su iniciativa de respaldar económicamente el plan y por el respaldo que nos ha dado. También deseo reconocer el importante acompañamiento del presidente Enrique Peña Nieto y del pueblo de México, así como de otros países de la región, y el irrestricto apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, de su presidente Luis Alberto Moreno, en su calidad de Secretaría Técnica del Plan. Nuestros países han avanzado significativamente en distintas áreas como el desarrollo social, la seguridad, el crecimiento económico, y este plan viene a complementar dichos esfuerzos. Esta no es una tarea que corresponde únicamente a los gobiernos. La sociedad civil y el sector privado deben participar activamente. Invitamos a invertir en nuestros países, a generar más fuentes de empleo para mitigar la migración de nuestros conciudadanos, precisamente para ser más competitivos y atraer más inversiones a nuestros países. Quiero compartir el compromiso que hicimos con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de concretar para diciembre de este año la unión aduanera, que conlleva la eliminación de los cruces de frontera. Es un hecho histórico porque es el primero que se da también en la región. Quiero expresar el desafío que enfrentamos algunos países en materia de seguridad y justicia. Estoy convencido de los esfuerzos que tenemos que hacer para fortalecer nuestras instituciones nacionales y garantizar su independencia. La cooperación internacional es una herramienta importante en el marco del pleno respeto a la soberanía, el Estado de Derecho y el principio de no intervención
consagrado en la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. No podemos fortalecer nuestras instituciones subordinando el ejercicio de nuestra soberanía a voluntad de terceros. Durante la gestión del secretario Insulza pudimos avanzar las negociaciones entre Guatemala y Belice, proceso que avisoramos concluya de manera pronta y satisfactoria para ambos estados en el ámbito de la Corte Internacional de Justicia. Esperamos contar con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos como se ha hecho en este tema. Deseo reconocer la gestión del secretario José Miguel Insulza y del secretario general adjunto Albert Randín, y al mismo tiempo felicitar y ofrecer nuestro respaldo al secretario general electo Luis Almagro y al secretario general adjunto electo Néstor Méndez. Quiero reiterar, para terminar, el liderazgo del presidente Juan Carlos Varela, de su equipo y del pueblo de Panamá en la conducción de esta histórica Cumbre de las Américas. Muchas gracias. Agradezco la palabra al presidente Otto Molina y lo felicito a él y a los otros afectados países que han dado. Muchísimas gracias al señor presidente, señor Juan Carlos Varela, presidente de la República de Panamá. Quiero iniciar agradeciendo la hospitalidad del presidente, del gobierno y del pueblo de Panamá, la calidez con la que nos han recibido en esta séptima Cumbre de las Américas. Quiero expresar mi solidaridad al pueblo, al gobierno y a la presidenta de Chile por las inundaciones que recientemente han habido en ese país y que a eso se debe la ausencia de la presidenta. Esperamos que sean solucionados estos problemas lo más pronto posible. En diciembre del año pasado, Guatemala impulsó una declaración por medio de la cual los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos expresaron su felicitación a Cuba y a los Estados Unidos de América por iniciar el diálogo para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas. Lo hicimos porque estamos convencidos, como lo expresé en Cartagena de Indias hace 3 años, que solo mediante el diálogo abierto y franco pudimos terminar con las guerras en Centroamérica. Con el fin de estos enfrentamientos concluyó para nuestra región la Guerra Fría. Hoy celebramos el restablecimiento de la relación.